El objetivo de esta presentación es el reconocimiento de las dimensiones, arenas, ciclo y etapas de la política pública para la incidencia, por lo que así la hemos nombrado. Empecemos mencionando que suele ser cada vez más recurrente en el lenguaje cotidiano, principalmente entre integrantes de organizaciones de la sociedad civil, la expresión de su deseo por incidir en políticas públicas, lo que por principio debe apreciarse, pero si se desea hacer, antes se requiere reconocer el alcance del mismo enunciado, pues cualquier política pública o acción pública, esta última, aquí entendida como una demarcación de la primera, es tan compleja no solo por los actores que en ella participan, sino también por las arenas donde se forjan y las dimensiones que en su construcción se involucran, desde el momento en que se piensan hasta la operacionalización de las mismas, como lo vamos a ver a continuación. Hagamos un ejercicio de imaginación y, por abstracto que sea, consideremos esta flecha como la totalidad de la política o acción pública de principio a fin. Esta flecha estará cruzada por distintas dimensiones, representadas en las líneas verticales. La primera línea la vamos a nombrar conceptual. La dimensión conceptual se relaciona con planteamientos ideológicos y teóricos de cualquier acción gubernamental. Veamos, nuestra flecha es la política pública de combate a la pobreza, tenga el nombre de Pronasol, Progresa, Prospera o la nominación que ustedes prefieran. Para que el gobierno asuma la responsabilidad de reducirla o eliminarla, la pobreza debe considerarse un asunto de incumbencia gubernamental. La historiadora inglesa Gertrude Himmelfarb nos comenta que antes del siglo XVIII la pobreza era considerada una cuestión de interés particular, un tema que debía atender la beneficencia, pues se decía que la pobreza de una persona era una bendición, que la hacía estar más cerca de Dios, que su condición le permitiría acceder más fácil al reino de los cielos, por lo que el tema era un asunto de mayor interés para la Iglesia que para el Estado. No fue fortuito que la mayor parte de las órdenes religiosas tuvieran responsables de atender a mendigos y pobres. La pobreza no era entendida como una responsabilidad gubernamental. Volvamos a transformar nuestra flecha en un conjunto de acciones que reconocen la diversidad sexual en la Ciudad de México. Hasta hace un par de lustros se incorpora en la legislación local el concepto de género. Ustedes saben que las instituciones religiosas predominantes en la ciudad establecen que, en relación con la población, ésta se divide en hombres y mujeres, pero no en géneros. La incorporación de este concepto en la legislación abrió un abanico de opciones y oportunidades para reconocer derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes a las aceptadas por estas iglesias. Pero no solo de palabra, en tanto que a través de distintas instituciones y programas gubernamentales se atienden necesidades puntuales que manifiestan las expresiones de esta diversidad. Entonces, hablamos de esta dimensión conceptual porque detrás de cualquier acción gubernamental y sus aparatos siempre hay una forma particular de ver el suceso, que se justifica con una argumentación que pasa tanto por lo ideológico como por lo teórico conceptual. Un ejemplo más. La violencia intrafamiliar. Partiendo de la anécdota que nos compartió un amigo oriundo de Guanajuato, aunque creo que no sería exclusivo de esa entidad, nos explica que en su localidad el pegarles a las mujeres no solo era algo normal, sino también algo exigido. El señor que no le pegaba a su mujer era porque tenía alguna deficiencia. Se concluía que algo andaba mal en el matrimonio. La hombría del esposo era cuestionada. Hoy se tienen leyes donde manifiestamente se expresa que la violencia hacia las mujeres es un asunto público, ya no circunscrito al ámbito de lo privado familiar. La definición
no fue en automático. Debieron pasar muchos años durante los cuales las ideas predominantes fueron cediendo a la argumentación de distintos grupos que exigieron la intervención del Estado en ese tema, y aunque es evidente que la violencia intrafamiliar prevalece, hay una responsabilidad pública para que esto sea encarado por distintas instituciones gubernamentales. Ahora bien, una segunda dimensión de la política, acción pública, es la normativa. Con esto nos referimos al conjunto de leyes, códigos, reglamentos, estatutos, acuerdos, entre otros, que respaldan cada una de las acciones de gobierno, pues toda actividad gubernamental debe fundamentarse. Siguiendo la pirámide de Kelsen que aquí se aprecia, jerárquicamente tendríamos en la cúspide las constituciones políticas, los tratados internacionales, leyes, reglamentos, hasta llegar a las circulares. En el caso de México, tomando como ejemplo la política de desarrollo social en relación con el combate a la pobreza, las acciones en la materia correspondiente estarían fundamentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA. Las acciones de un programa como el que hoy se denomina Prospera, además, estarían atendiendo la normatividad que aparece en la Ley General de Desarrollo Social y el reglamento de esta ley. Puntualmente, en lo que corresponde a la Coordinación Nacional de Prospera, hay un decreto de creación. Para la ejecución de la Cruzada Nacional contra el Hambre en distintas entidades, debieron suscribirse acuerdos entre la representación del gobierno federal y los gobiernos de distintas entidades del país, e informarse de ellos a través de distintas circulares al conjunto de servidores públicos cuyas labores se relacionan con el programa. En ese sentido, lo conceptual se ha traducido a esas expresiones jurídicas que en su cima daría un referente doctrinario de la política acción pública, y en la base inferior de la pirámide orientarían con detalle la manera como debe realizarse cada uno de los procedimientos que se relacionan con la actividad gubernamental correspondiente. Retomemos los ejemplos sobre violencia intrafamiliar y diversidad sexual. En el país y en otras entidades de la República se ha legislado para que los distintos poderes puedan intervenir, delimitándose sus competencias y la manera como debe intervenirse. En consecuencia, podemos encontrar la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como otras normas derivadas de estas leyes. La tercera dimensión de la política acción pública la nombramos institucional. Tenemos todo un marco jurídico para el desarrollo social, al igual que para los temas de violencia intrafamiliar y diversidad sexual. Pero la materialización de este pasa por la creación de instituciones como sería la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Desarrollo Social o la habilitación de instituciones para atender lo que indican las leyes, para atender distintas actividades diseñadas para prevenir la violencia contra las mujeres. Existe el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también un Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, adscrito a la Secretaría de Salud, facultado para aplicar la norma 046-SSA2-2005 para prevenir la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. En el mismo tenor, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sería la institución que vigilaría la no discriminación de las personas por preferencias sexuales. Así, todas y cada una de las normas se acompañarían de instituciones responsables de su cumplimiento. La cuarta dimensión es la programática, y aunque suene redundante, esta tiene que ver con los programas que se ejecutan dentro de las distintas instituciones
para operacionalizar lo que establecen las normas. Pensemos en la política social que se traduce en distintos programas que pueden tener una o más secretarías, cuyas acciones están normadas y se enmarcan en un enfoque sobre lo que debe ser la actividad gubernamental en la materia. Así, encontramos el programa México sin hambre, que se cruza con los programas Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el Especial de Producción y Consumo Sustentable y el propio Programa de Inclusión Social Prospera, en los que conjuntamente se traduce una parte significativa de la política social bajo responsabilidad del gobierno federal, pero también podemos considerar acciones públicas en relación con la violencia intrafamiliar. Distintas instituciones operan programas encaminados a evitar este tipo de violencia o programas que la sancionan o bien que educan para cambiar la cultura que la hace normal. Nuestra quinta dimensión es la financiera. Si ya se tiene todo lo anterior, para que el aparato gubernamental se mueva, se requieren recursos monetarios. Dicen, de manera muy extendida, las personas que se adscriben a las organizaciones de la sociedad civil, que sin recurso es discurso. Y efectivamente, nosotros debemos pensar que toda acción pública que se precie de ser efectiva requiere de recursos, porque si se tiene una institución responsable de promover acciones para disminuir la violencia doméstica, pero sin recursos o escasos recursos, que solo alcanzan para cubrir algunos salarios o el gasto corriente de las oficinas donde ésta tiene su sede, se hace muy complicado hacer efectiva la acción pública. Y finalmente, tenemos la dimensión operativa, es decir, la manera como concretamente se está realizando la política o la acción pública. Ya definimos que hay una concepción desde la cual están partiendo las acciones que se van a realizar, que se ha desarrollado la labor legislativa que producirá leyes específicas que normarán una institución, que esa institución tiene programas para cuya operación se han destinado recursos. La actividad de esta institución se orienta con base a determinados objetivos y, sin embargo, al hacer la evaluación de los resultados, se concluye que estos no se están alcanzando. Quizá lo que no está funcionando sea la parte operativa, que se relaciona con la manera como se combinan los recursos logísticos y materiales. Suponiendo que todas las dimensiones que se han referido fueron seleccionadas y diseñadas correctamente para atender una problemática concreta, podría ser que la falta de resultados en un programa del tipo México sin hambre se deriva de que los recursos destinados a población en áreas de alta y muy alta marginación están siendo utilizados con propósitos electorales, distribuyéndose bajo un esquema clientelar que busca constituir grupos afines a un partido político y no atender a la población y localidades donde realmente se requiere. Como se puede apreciar, esta combinación de recursos humanos, financieros, logísticos y el conjunto de materiales puede determinar significativamente cualquier política o acción pública. Pero este tipo de desviación en la dimensión operativa es más recurrente de lo que se puede pensar, aunque no es exclusivo de esta dimensión, puesto que puede ocurrir en cualquiera de las anteriores, porque al final estamos ante una situación de permanente tensión entre las muchas necesidades y los pocos recursos, cuya solución no se resuelve en términos técnicos, sino en el plano político. Por esta razón, la necesidad de tener actores sociales más próximos al interés público, que favorezcan los cursos de acción encaminados a la obtención de resultados que beneficien el ámbito de lo público. Veamos esto con más detalle. El ciclo de la política pública
tiene un diseño lógico que no necesariamente se cumple. Conforme al esquema clásico, el inicio de la política acción pública es la identificación de un problema que se analizará por parte de tomadores de decisiones, quienes harán distintas alternativas de solución. Seleccionarán una de ellas y elaborarán un diseño de la misma, que será implementado y tras esto evaluado. La pertinencia de la política acción pública permitirá su continuidad y la falta de resultados su conclusión. Ciertamente, este modelo solo podría entenderse bajo un enfoque tradicional del quehacer gubernamental, donde sus entidades son las únicas con la capacidad de decidir sobre las problemáticas prioritarias y la solución de las mismas. Se corresponde con el enfoque de visión desde arriba. La visión de la política pública centrada en el gobierno generó una concepción desde arriba de las políticas públicas, donde el comienzo de la acción pública es estrictamente institucional. Se privilegia el trabajo de los expertos y los decisores. Además, su origen nace del desempeño técnico, legal y administrativo de las burocracias como producto para consumo de una sociedad pasiva o condescendiente. Ciertamente, la mayoría de las decisiones y acciones pueden tomarse utilizando como referente este modelo clásico, aunque en la realidad será muy complicado de que se realice a pie juntillas, si consideramos la multiplicidad de actores que participan en los cursos que siguen por igual las políticas como las acciones públicas. Recuperemos nuevamente nuestra flecha, que presente estas últimas y veamos en primer lugar que estas dimensiones están atravesadas por los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Todos y cada uno de sus entes se encuentran en alguno o en todas las dimensiones que ya describimos. En los ejemplos que traemos desde el principio están esos poderes, llámese política social, acciones contra la violencia intrafamiliar, acciones por la diversidad sexual o el programa México sin hambre. Pero estos poderes deben reconocerse en los distintos órdenes y niveles de gobierno, es decir, si se corresponden con la federación, las entidades, los municipios o delegaciones en el caso de la Ciudad de México, cuya acción nuevamente atraviesa las 6 dimensiones que hemos identificado. Si luego de esto se sigue sin verse la complejidad de un curso de acción pública, agreguemos entonces otros actores formales que también intervienen en la manera como se diseña, ejecuta y evalúa esa acción pública. Ahora los actores políticos, como pueden ser los partidos y los sindicatos. La iniciativa privada, que en temas muy sensibles marcan significativamente la agenda gubernamental y su traducción normativa. Finalmente, pero en menor medida, también incidiendo en esos mismos cursos de acción pública, actores sociales como pueden ser organizaciones de la sociedad civil constituidos legalmente, pero también actores sociales emergentes, constituidos reactivamente en el contexto de una situación que les afecta, como los múltiples movimientos sociales o colectivos vecinales comunitarios que se articulan ante megaproyectos, tanto en áreas urbanas como rurales. Un caso que nos puede permitir ejemplificar esto de manera muy clara es el tema sobre la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, iniciativa del Ejecutivo local, entonces Marcelo Ebrard, misma donde se solicitan reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de la entidad y que en su momento aprobó la Asamblea Legislativa. Las modificaciones no fueron del agrado de distintos grupos, tanto de la ciudad como del país, lo que generó que los inconformes buscaran apoyo de instancias federales, entre ellas
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, cuyos titulares promovieron acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial Federal. El ejemplo también nos ratifica la pertinencia de las dimensiones que se han mencionado. En primer lugar, la conceptual, donde se argumenta un problema de salud pública, no de moral, desde cuyo enfoque muestra la pertinencia de modificar el Código Penal y la Ley de Salud Local, estas propias de la dimensión normativa. La tercera dimensión la encontramos en los ministerios públicos, en la Secretaría de Salud Local y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, donde recaerían distintas responsabilidades de observación de las normas y distintas acciones se enmarcarían en programas y proyectos que hacen efectiva la acción pública, para lo cual les son asignados recursos financieros y también disponen de recursos materiales y logísticos. El mismo ejemplo nos es útil para abordar el tema de las arenas. Con esto nos referimos a los espacios donde debe enfocarse el trabajo de incidencia. Si nuestro propósito es cambiar un curso de política, acción pública, las arenas atienden las mismas dimensiones que hemos estado mencionando. De este modo, si nuestro propósito es incidir en aspectos conceptuales, nuestras arenas son los medios de comunicación, los centros de investigación y estudio, en conjunto, todos aquellos ámbitos donde se construye la opinión pública. En el caso que hemos retomado, la interrupción del embarazo debió salirse de un marco de interpretación moral y pasar al de salud pública. Para esto, organizaciones sociales y personas interesadas en legalizarla debieron exponer sus puntos de vista y argumentar sus posiciones en distintos foros de investigación, escuelas, revistas, periódicos y en el conjunto de medios desde donde se produce opinión pública. La actividad de incidencia en la dimensión normativa tiene como arenas los tres poderes. Ciertamente de estos, el legislativo sería central, pero considerando que iniciativas o propuestas de ley podrían tener como origen el ejecutivo y que en el caso de México el sistema presidencialista imperante hace del presidente, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México piezas centrales en el ejercicio de poder, también la estrategia de incidencia podría centrarse en sus titulares. De la misma manera, el Poder Judicial ha terminado de definir, en distintos casos, las versiones finales de leyes que han sido impugnadas a través de controversias constitucionales. Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal también hicieron evidentes las arenas desde las cuales se trabajó para que se despenalizara la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación. Ahora bien, la dimensión institucional tiene como arena los ejecutivos y los legislativos, desde donde se definen la creación o desaparición de dependencias, institutos, consejos o direcciones generales desde donde se dirigiría la acción pública, tanto como la asignación de responsabilidades para cada una de estas entidades. En el ejemplo recuperado, no se crearon nuevas instituciones, pero sí se asignaron nuevas tareas a distintas áreas de la Secretaría de Salud y al Instituto de Mujeres del Distrito Federal. Por otra parte, si nuestro interés es la creación o el rediseño de un programa, la propuesta de demanda sería a los ejecutivos, las secretarías o a sus áreas de dirección, lo que integraría la arena desde donde se resuelve la dimensión programática. Si lo que buscamos es ampliar los recursos para atender a mujeres a quienes se les practicará la interrupción del embarazo, las arenas se encuentran en el legislativo, donde se aprueban los presupuestos de egresos, pero por igual los ejecutivos, quienes solicitan la aprobación de sus presupuestos, e incluso las haciendas del gobierno correspondiente, donde se hace la planeación para la asignación de recursos a las distintas actividades de gobierno programadas. Por último,
Si la incidencia se busca en la operación de los programas, pues presumiblemente no se están ejecutando conforme a la norma, la arena de trabajo estaría en las oficinas de los titulares de las dependencias, en las contralorías internas o en los distintos organismos autónomos de control de la administración pública. Si una solicitante de los servicios de salud para la interrupción del embarazo no fuera atendida, a pesar de comprobar que cubría un perfil determinado, cualquiera de las entidades que hemos referido tendría que revisar por qué no se consideraron los lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, así como el acuerdo que reformó, adicionó y derogó estos lineamientos. Pero el que ahora hablemos de incidencia en estas arenas por parte de actores sociales tiene que ver con un cambio en el enfoque clásico de las políticas acciones públicas, derivado en primer lugar de experiencias concretas, que en la antípoda del enfoque más convencional cultivan una visión desde abajo, originada en la constelación de demandas sociales y en el conflicto de intereses de diversos actores, que coincide con un gobierno que actúa en función de las presiones de estos grupos en un juego de suma positiva y con el reconocimiento de que las necesidades que tuvieron que sortear estos actores para resolver sus distintas problemáticas les permitieron desarrollar capacidades técnicas, políticas y organizacionales, cuya participación enriquece la gestión gubernamental. En segundo lugar, se producen nuevas aproximaciones sobre la participación ciudadana y su importancia en la política acción pública. Por un lado, como núcleo de la gobernanza, es decir, donde se aprecia que el gobierno, un actor central, pero no exclusivo de las decisiones públicas, pues otros actores también participan en su construcción, entre ellos la población directamente afectada por estas decisiones, quienes además aportan conocimientos y mejoran significativamente el diseño, implementación y evaluación de la labor gubernamental. En el mismo sentido, una segunda generación de estudios sobre la participación ciudadana, donde se hace hincapié en las adecuaciones que requiere la administración pública para ser capaz de asumirla, y finalmente, e incluso como corolario, la centralidad de la participación ciudadana en el diseño de las políticas sociales para alejarse de la perspectiva del combate a la pobreza, donde la participación favorece la reconstrucción del tejido social y la generación de capacidades en las comunidades o entre los grupos donde recaen las acciones de la política social. Desde esta perspectiva, el ciclo de la política acción pública se modifica. En primer lugar, se tiene un momento de activación externo al ciclo, en la demanda social, misma que solo accede al ciclo cuando se politiza, es decir, como ya se había adelantado, no se traduce de manera automática y tampoco por la identificación de un problema por parte de tomadores de decisión como un simple ejercicio técnico. A partir de este momento, el ciclo sigue un proceso muy próximo al modelo clásico construido en el enfoque de visión desde arriba, encontrándonos a continuación con distintas propuestas de solución que hipotéticamente resolverían la problemática que se enfrenta. En un curso de acción, seguiría con la selección de una estrategia, su ejecución y concluiría con la evaluación sobre la pertinencia de la estrategia seleccionada e implementada. Este modelo de ciclo hace énfasis en la forma como se activa el ciclo de la política acción pública, al incluir la demanda de actores sociales como un catalizador inicial del proceso, pero más allá de esto, no perdiendo de vista que la exposición se realiza para aclarar la complejidad de incidir en la actividad gubernamental. Interesa mirar cada una de las etapas que preceden a los distintos momentos del ciclo que integran la política acción pública, precisamente para saber en qué se debe incidir. Así, la primera etapa de este ciclo la encontramos en la agenda. Veamos que ésta se encuentra entre el hecho y el problema,
ya dentro del ciclo. Pero ¿cómo se accede a este último? Más cuando tenemos muchos problemas y recursos limitados. Como sociedad, enfrentamos muchas situaciones que afectan a muchas personas, grupos o comunidades al mismo tiempo, como los que aquí se mencionan: desastres, educación insuficiente y de baja calidad, inseguridad pública, servicios públicos, ausencia de bienes públicos o pobreza. Podemos tener muchos problemas sociales anotados en una agenda pública, que atraviesan tanto la opinión publicitada, la de los medios de comunicación, como la opinión pública, por ser de preocupación general, y sin embargo, por falta de recursos o simplemente de interés, no se anotan como parte de las tareas o compromisos de la agenda gubernamental. Así, tenemos dos tipos de agenda: la pública y la gubernamental, por lo que el trabajo de incidencia podría recaer en hacer pasar una problemática social de la agenda pública a la agenda gubernamental. Vamos ahora a tomar un ejemplo que ya se ha expuesto en otro de nuestros videos, el de vecinos de 3 colonias diferentes que en una parte de sus respectivas colindancias tienen un camellón donde hay una cancha de fútbol rápido, otra de basquetbol, ambas con base de concreto, un pequeño grupo de juegos infantiles, un módulo de seguridad abandonado y un inmueble donde se dan clases de guitarra, macramé, box, entre otras. Este lugar ha sido permanentemente escenario de muchos conflictos, 3 balaceras en el último año, con poca atención por parte de la autoridad local, a quien le compete su cuidado. En las noches se reúnen jóvenes a drogarse. Los propios vecinos tiran basura, cascajo, animales muertos. Con mucha inseguridad por falta de alumbrado público, se rumora de asaltos a transeúntes e incluso en domicilios cercanos al lugar. Además, es difícilmente transitable por las banquetas incompletas levantadas por los árboles o simplemente desgastadas luego de años sin cambiar. Esta situación puede ser un problema que solo identifican unos cuantos, quienes viven cerca de esta área, pero no necesariamente por toda la comunidad. En este sentido, la situación debe problematizarse y darse a conocer para que sea vista como un problema público, pero aún luego de reconocerse como tal, podrían ser necesarias distintas acciones para que la problemática pase de la agenda pública a la agenda gubernamental. El que una situación pase a esta agenda pública es una forma de incidencia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la respuesta es parte de otro video que llamamos Método del control ciudadano de lo público. En este nos centramos en identificar en qué dimensión, arena o etapa se trabaja para la incidencia. Por lo que aquí se ha expuesto, tendríamos elementos para dar una definición de política acción pública como cursos de acción, estrategias tendientes a la solución de problemas públicos acotados, definidos a partir de un proceso de discusión, argumentación entre actores sociales diversos, en medio de relaciones de poder, argumentación más presión igual a negociación. La aproximación conceptual ya no es un enunciado donde la acción política pública resulte de un ejercicio de elaboración técnica desarrollado por especialistas o tomadores de decisiones desde sus escritorios, sino el producto de los distintos recursos ideológicos, económicos, logísticos y políticos que un número indeterminado de actores sociales, económicos y políticos colocan en las distintas arenas donde se determinan las dimensiones de la acción política pública, con el propósito de incidir en una o en más de las decisiones gubernamentales en la etapa del ciclo correspondiente de esa acción política pública. En la penúltima lámina les compartimos las 7 referencias que fueron de utilidad para la elaboración de esta presentación.
Muchas gracias por su atención y como en otros materiales, dejamos la información de contacto para recibir sus dudas, comentarios o sugerencias.